De Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Estamos dedicando unos cuantos programas al tema del divorcio, en la parte ya final del sexto mandamiento. El tema del divorcio como una de las ofensas a la dignidad del matrimonio, de las que nos habla el Catecismo. Y en concreto habíamos quedado en el punto 2385, que hoy queremos continuar. Es un punto que habla de que, además de haber explicado en puntos anteriores los motivos por los que la fe cristiana afirma la inmoralidad del divorcio, porque es contraria a la ley natural, porque es contraria también a la alianza que Dios hizo con nosotros, alianza de fidelidad. También ahora, en este punto, se prodiga en mostrar también qué desórdenes se suelen derivar del divorcio, ¿no? Desórdenes que causan graves daños, que todavía pues explican más, ¿no?, con más detalle por qué el divorcio es inmoral, ¿no? Hay muchas personas a las que les cuesta más entender las razones teológicas o las razones de ética natural del divorcio y, sin embargo, viendo las consecuencias negativas del divorcio, entienden mejor que tiene que ser inmoral lo que da frutos tan malos, ¿eh? De un árbol bueno no vienen frutos malos, ¿no? Luego, si el divorcio genera problemas tan graves, es que tiene que ser malo. Es que luego esos razonamientos, esos argumentos en los que se intentaba mostrar cómo el divorcio es contrario a la ley natural, al amor que da la vida, que sabe también asumir la cruz, etcétera, etcétera, pues debían de ser ciertos aquellos argumentos, porque basta ver los frutos que da este árbol, ¿no? Bueno, en ese sentido. Habíamos comenzado el programa anterior explicitando con cierto detalle, pues qué consecuencias negativas. Hoy en día hay tantos estudios, ¿no? Tantos estudios que nos pueden mostrar qué consecuencias negativas se derivan del divorcio. Habíamos echado mano principalmente de un estudio realizado por la Universidad de los Andes de Chile, del Instituto de Ciencias de la Familia, de la Facultad de Derecho, ¿no?, que allí hicieron pues un informe sobre el divorcio, ¿no?, una evidencia estadística. Y habíamos comenzado explicando las consecuencias del divorcio sobre los cónyuges y sobre los hijos. Primero explicamos las consecuencias en las relaciones paterno-filiales. Luego dimos el paso en las consecuencias que tiene en la interacción social de los hijos de los divorciados en la sociedad, de cómo tienen unas dificultades graves también para integrarse en la sociedad, fruto de las heridas que el divorcio ha generado en sus vidas, ¿no? Y vamos a continuar adelante, a partir de ahí donde nos quedamos. Bueno, llama poderosamente la atención otro dato, que lo hemos escuchado así, a veces en medios de comunicación, etcétera, pero claro, cuando se ve así en un estudio como este, ¿no?, un estudio muy detallado, pues impresiona, ¿no? La influencia tan grande que puede tener el divorcio, incluso, fijaros bien, en la tasa de delincuencia juvenil, que es impresionante, ¿no? Por ejemplo, fijaros, en los centros correccionales de Estados Unidos, fijaros estos datos que son impresionantes, ¿eh? En los centros correccionales de Estados Unidos, el 13% de los internos, de los delincuentes internos, provienen de familias unidas. El 13%. El 33% provienen de padres divorciados. Y el 44% de aquellos que no han tenido más que un solo padre, ¿no? O sea, es decir, si han nacido en una familia sin padre, o sea, monoparental, para entendernos, ¿no? Son datos contundentes. El 13%, ¿no?, en el momento en que se hace este informe, de los jóvenes internados en correccionales son hijos de familias unidas, lo cual no quiere decir, como este dato también, ese 13% existe, ¿no? Es decir, que nadie estamos librados de que pues nuestros hijos, igual a pesar de que hayan sido educados en un ambiente estable, etcétera, pues surjan problemas, pero es que proporcionalmente también existe una elección aquí. Estos datos son una elección. El 13% son de familias unidas, el 33% de familias divorciadas y el 44% han nacido pues de una madre soltera, ¿no? Incluso, fijaros, en este estudio
digamos que las policías estadounidenses han llegado, como también ha demostrado la Universidad de Chicago, han llegado a poder prever, a poder predecir perfectamente el índice de delincuencia que va a haber en un barrio determinado, conociendo el índice de divorcios que existe o de divorciados que existe en ese barrio. Es un estudio perfectamente realizado, ¿no? En 171 ciudades de Estados Unidos, con una población superior a 100.000 habitantes. Es perfectamente predecible para la policía qué grado de delincuencia va a haber en un lugar si se les facilita los datos de tanto por ciento de divorciados que existen en ese lugar. Incluso la policía estadounidense llega a destinar más o menos efectivos conforme a esas estadísticas, porque es perfectamente previsible, ¿no? Bueno, como os podéis imaginar, esto también está remarcando qué gran responsabilidad moral, ¿no?, adquirimos hacia los hijos, ¿no?, cuando de nuestras actitudes y de las decisiones que tomemos en nuestra vida, pues vamos inevitablemente a cargarlas sobre los hombros de los más inocentes. Por supuesto que las tasas de alcoholismo y de drogadicción pues son muy determinantes. El abuso de drogas y de alcohol es un recurso mucho más utilizado por hijos de familias que han vivido la ruptura desde su inicio, ¿no? Se ha determinado que la edad de los hijos... perdón, que aquí me he liado con dos cosas. Paso al siguiente punto para no mezclarlo. El siguiente punto es el siguiente. Precocidad, o sea, ¿qué relación tiene el divorcio con la precocidad sexual? Bueno, pues también es otro punto muy importante. Es decir, el hecho de no vivir con padres establemente en el seno de una familia explica la iniciación sexual mucho más temprana de los jóvenes, con una muy superior frecuencia en la actividad sexual. El comportamiento sexual de los hijos suele cambiar hacia una mayor promiscuidad, una mayor permisividad, incluso con una mayor tendencia a tener descendencia fuera del matrimonio, ¿no?, o un mayor acceso también al aborto. En Gran Bretaña se tienen estudios muy, muy detallados para poder afirmar que los hijos de padres divorciados tienen hasta tres veces más hijos fuera del matrimonio. Y las explicaciones que se pueden ofrecer para dar a entender esto pues no son muy difíciles de imaginar, ¿no? Bueno, para empezar, que la madre divorciada pues tiene que estar mucho más ausente de la familia, tiene que hacer un rol en el que también sostenga económicamente, esté mucho más tiempo fuera, y este menor control, unido a la mayor permisividad de los padres, pues entonces genera un tipo de educación en la que pues es mucho más fácil pues que el joven comience un tipo de vivencia de la sexualidad desordenada. Y además pasa lo siguiente, pasa que no se trata únicamente de un menor control hacia los hijos, es que claro, también los padres divorciados, ellos muchas veces pierden autoridad moral para pedirle a un hijo que viva castamente. Claro, si resulta que yo estoy metiendo mi amiga en casa o mi amigo en casa y mi hijo comienza a ser consciente de que yo comienzo a tener relaciones con otra persona, a ver qué autoridad moral tengo yo ante mi hijo para pedirle o ante mi hija, para pedirle que respete y se haga respetar. Pues será muy difícil, ¿no? Será muy difícil. Es decir, el padre divorciado pierde autoridad moral para pedirle a su hijo que viva en castidad. Bueno, pues este es otro punto determinante, ¿no? Otro más que también se estudia en este estudio, el tema del maltrato infantil. El tema del maltrato infantil, que es un factor muy relevante, ¿no?, en cuanto al maltrato de menores, ya sea físico o psicológico, ¿no? La tasa, fijaros bien, la tasa de abuso sexual en niñas a manos de sus padrastros es al menos 6 o 7 veces mayor que a manos de sus padres biológicos. Claro, también estos son datos muy, pues eso no quiere decir evidentemente, ¿no?, pues que todo el mundo va a ser un abusador de niños, eso, hasta ahí ya llegamos, ¿no? Este es un tema pues que gracias a Dios no va a ser mayoritario, pero tampoco podemos despreciar, ¿no?, un estudio como este, en el que la tasa de abuso sexual
a cambio de, o sea, a cargo de los padrastros, pues es muy superior que la que se establece con los padres, ¿no? Otro tema que sí que es mucho más generalizado, porque el anterior, ¿no? Alguno podrá alegar que el tema del maltrato infantil pues no es tan mayoritario, ¿no? Pero tiene mucha mayor incidencia estadística lo siguiente, ¿no? El menor rendimiento escolar y los problemas de aprendizaje y el fracaso escolar muy superior en los jóvenes cuyos padres o en los niños cuyos padres se han divorciado, ¿eh? Pues porque por muchos temas, porque al verse forzados a cambiar de vida, a cambiar la estructura del hogar, eso genera una ansiedad y una depresión tanto en los padres como en los hijos, que afecta pues su potencial desarrollo educacional. Claro que, hombre, que sí lo afecta, ¿no? Y esto a veces también en algunos países es amplificado por la precaria situación económica que viven los divorciados, sobre todo en lugares como Estados Unidos, donde la educación pues está muy privatizada, y entonces muchas veces después del divorcio los hijos tienen que abandonar los colegios privados para ir a otros colegios de menor nivel, y entonces también quizás eso en España sea distinto, ¿eh? Pero la tasa de fracaso escolar en los hijos de divorciados pues se dispara, fácilmente repiten el curso escolar. Incluso tenemos estadísticas que tienen hasta un 70% más de probabilidades de ser expulsados del colegio, suspendidos, etcétera. Esto es impresionante. También todos los ecos que a veces me suelen llegar a un servidor de los programas que se emiten aquí en Radio María, ¿no? Como cuando hemos empezado a hablar del divorcio, ¿no? Además me impresiona, me conmueve profundamente, ¿no? Como a veces recibo cartas de muchos de vosotros diciendo, pues a mi hijo, pues mi matrimonio se rompió, mi marido se fue, pues se ha divorciado de mí, y mis hijos se han hundido antes estudiaban bien, sacaban buenas notas, ahora resulta que hay fracasos tales, le han expulsado del colegio, la no sé qué, ¿no? Y más de uno de vosotros me ha dicho, eso que está usted explicando es exactamente lo que está ocurriendo en mi casa. Claro, es que esto no son ficciones, son realidades, ¿no? Todo lo anterior influye para poder afirmar que solo 2/3 en Estados Unidos, de los hijos de divorciados llegan a la universidad en comparación con el 85%, ¿no? Es decir, que hay mucha más facilidad para llegar a la universidad en los hijos de familias estables que los hijos de familias divorciadas. Pues otro dato que es perfectamente comprobable, ¿no? En las estadísticas de Estados Unidos y de las naciones que tienen estos datos más centralizados. Otra consecuencia, problemas psicológicos en los hijos. Hombre, los hijos en general, pues no aceptan eso de que exista un divorcio sin culpa, ¿no?, de nadie. Siempre, lógicamente, culparán a uno de los dos padres o a los dos padres y se sentirán rechazados por ellos, ¿no? Y a veces tendrán que someterse a auténticas presiones de ver por quién opto, pues poniéndoles verdaderamente en el disparadero, ¿no? Y es muy frecuente que inmediatamente después de que se quiebre la familia por el divorcio, los hijos suelen experimentar rabia, miedo, pena, preocupación, rechazo, conflicto de lealtades, a ver yo por quién tengo que optar aquí, ira, baja autoestima, aumento de ansiedades y de soledad, ¿no? Es que claro, yo recuerdo que como sacerdote, recuerdo algunas visitas de padres que se divorcian y te dicen, ayúdenos usted a explicarle al niño que esto es así, porque el niño no lo acepta. Claro, ¿no? Y van a donde el sacerdote y le piden que le ayude a explicarle al niño que tiene que aceptarlo, ¿no? Y te lo dicen así, ¿no? Tranquilamente. Yo me acuerdo que a una familia, a una pareja que se divorciaban, que me pedían que les ayudase, ¿no? Les decían, mira, yo os ayudaré, pero yo tampoco lo entendería, yo tampoco lo aceptaría, les dije. Claro, se me quedaron blancos mirándome, ¿no? Les dije, yo tampoco me resignaría a entender, es que es normal, ¿qué tengo que explicarle a un niño? Que eso es normal, que el amor viene y se va. Pero hombre, él tiene derecho a que sus padres estén unidos, ¿no? Bueno, pues existe en este estudio, se recoge como que incluso
en una muestra de 20.000 adolescentes en Estados Unidos, bueno, pues se deduce claramente que tienen un índice de satisfacción de la vida y de felicidad y de autocontrol y de confianza y autoestima muy inferior. Los niños menores suelen ser particularmente vulnerables, los niños menores, pero también en la adolescencia, porque en la adolescencia suelen reaccionar los niños de una manera, o los adolescentes de una manera que o se frenan y evitan seguir creciendo, o apuran el paso a la vida adulta. Eso suele ocurrir en los niños pequeños, pues es que la herida es muy superior y genera traumas que van a salir mucho más tarde, ¿no? Pero en la adolescencia suele ocurrir esto, que o bien ellos se paralizan y evitan seguir creciendo, o empiezan a ser artificialmente mayores, ¿no? El máximo impacto muchas veces no se suele producir en el mismo momento del divorcio. Esto es lo curioso, Muchos piensan que el momento malo será el momento de divorciarse y luego ya poco a poco iremos adquiriendo la normalidad. Pues no suele ser así, Más bien los efectos suelen ser bastante a medio y largo plazo. Incluso en muchos de estos estudios se viene a decir que pueden ser perceptibles pues décadas posteriores, ¿no? Incluso extenderse a las 3 décadas posteriores al divorcio de los padres. Bien, tenemos un momento. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Continuamos en esta edición del Catecismo de la Iglesia Católica en el punto 2385, donde habla de las consecuencias del divorcio sobre los cónyuges y sobre los hijos, que también demuestra, por sus efectos prácticos, demuestra la inmoralidad del divorcio. Bien, otro factor concreto que también es muy indicativo, el tema de la pobreza. El divorcio es generador de pobreza, y no me refiero únicamente a los países como Estados Unidos, donde pues, el hecho de que exista una sanidad que no es pública, o el hecho de que exista un sistema educativo privado, etcétera, eso todavía complica mucho las cosas, ¿no? El divorcio en Estados Unidos es un drama, porque claro, pues con mucha frecuencia, en cuanto que un matrimonio se divorcia, los niños tienen que dejar el colegio privado, ya no pueden tener el nivel de sanidad que tenían antes, porque todo se duplica, hay que mantener 2 casas, claro, es que el dinero no da para todo, ¿no? Es así, es evidente, pero en España, aunque el sistema de sanidad y de educación que tenemos ayuda mucho, ¿no?, a minorar esos efectos, sin embargo hay cosas que son evidentes, ¿no? Que la vivienda es lo más caro, muchas veces suele ser pues el destino principal en el que se consumen nuestros recursos económicos, y que eso es incuestionable, claro, que la vivienda. De hecho, recuerdo haber escuchado a un contratista que en aquel momento de boom, de burbuja inmobiliaria que tuvimos entre nosotros, pues claro, algunos hablaban de que estaba motivado en gran parte pues porque accedían a la compra de la vivienda, pues aquella generación pues que había sido el baby boom que decían, ¿no? Pues cuando en España había habido un índice de natalidad alto, que accedía ahora a la compra de la vivienda, etcétera. Y me decía el contratista, bien, eso será verdad, pero además de eso también hay otro factor, ¿no?, que es el factor de que la cantidad el aumento exponencial de divorcios. En el año 2006 resulta que en España hay 144.000 divorcios, que se dice pronto, en un año. Claro, pues todos esos tienen otra casa, otra casa. Pues claro, además uno dice, bueno, me iría a la casa de mi madre y de mi padre. Bueno, ya, pero si encima pienso echarme otra amiga, como os podéis imaginar, pues sería ya mucha cara, ¿no?, meter las amigas en casa de mi padre y mi madre. Entonces, a la otra casa, claro, 144.000 divorcios en un año buscando otra casa. Eso también es otra de los factores que ha explicado el boom inmobiliario, que luego llega el primer momento de crisis económica y no somos capaces de pagarlo, y viene y ocurre lo que ha ocurrido, ¿no? Pero fijaros, es que muy recientemente se hizo pública pues un estudio, se presentó en Madrid, tenía el título de Familia, Infancia y Privación Social, realizado entre Cáritas Española y la Fundación Foessa. Un estudio que ha venido
pues a poner el dedo en la llaga también, ¿no? Y diciéndonos que en España 1.600.000 niños sufren una pobreza moderada. Es verdad que lo que entendemos por pobreza en España no es lo mismo que la pobreza en el tercer mundo, ¿no? Pero lo que viene a decir es que 1 de cada 4 menores de 18 años se sitúa bajo el umbral de la pobreza relativa, ¿eh? Entendido por pobreza moderada o pobreza relativa el hecho de que la renta de estas familias es inferior al 60% de la renta media de la sociedad. Que claro, es que es muy, o sea, tener 60% menos que la renta media, pues ya es una pobreza pues bastante seria, ¿no? Y estos datos sitúan a España como uno de los países con una de las tasas de pobreza más elevada de la Unión Europea. Y además como el único país de la Unión Europea que presenta una tendencia al alza en los últimos 7 años, ¿no? Y entre las causas de esta situación, lógicamente el estudio pues hace un estudio bastante complejo, pero entre la causa, ese estudio de Cáritas y de la Fundación Foessa pone también el dedo en la llaga de que los cambios familiares, es decir, las rupturas familiares, pues son una de las causas principales que generan pobreza, ¿no? Las emergencias de los hogares monoparentales elevan considerablemente la probabilidad de tener, pues de no poder tener un nivel suficiente de ingresos para vivir dignamente. Esto en España, ¿no? En Estados Unidos todavía más, ¿no? Un 38% de los hogares de los divorciados con hijos viven bajo el umbral de la pobreza. Todavía peor, porque como digo, allí pues no existe un sistema tan público como entre nosotros, ¿no? O sea, es otra de las consecuencias también del divorcio, la pobreza. La pobreza que bueno, que además es que, por supuesto que es peor la pobreza moral que la pobreza material, pero es que muchas veces se dan la mano. Otro efecto más, otro efecto del cual se habla muy poco, ¿no? Pero que también da mucho que pensar, ¿no? Fijaros, el hecho de que el divorcio genere en gran parte dificultades serias en las relaciones de pareja de los hijos de los divorciados, ¿eh? El divorcio tiene efectos de largo plazo, ¿no? Tienen los hijos de los divorciados menor capacidad de relacionarse socialmente y con mucha frecuencia tienen mucha mayor probabilidad de que sus uniones también matrimoniales pues sean más frágiles, ¿no? En la literatura especializada se suele hablar de transmisión intergeneracional del divorcio. Sí, este término existe, ¿eh? Transmisión intergeneracional del divorcio. O sea, la posibilidad de que los hijos de los divorciados se vuelvan a divorciar es el doble que la de un hijo de un matrimonio intacto. Que le dice fácil esto, ¿eh? Qué duro es que yo a mi hijo le transmita pues esta especie de mal moral, ¿no? Que él tenga más facilidad de divorciarse porque yo también me divorcié. Fijaros qué estudios hay aquí. Si los progenitores de ambos padres, ¿no?, son divorciados, entonces el riesgo de divorciarse del hijo aumenta hasta un 620% en los primeros años del matrimonio. Son datos de Estados Unidos. Como sea hijo de divorciado y de divorciada, en los primeros años de matrimonio tiene un 620% más de probabilidades de divorciarse. Luego ya desciende hasta un 20% más en las décadas posteriores, ¿no? Pero vamos, que son datos tremendos, ¿no? ¿Cómo se explican? Bueno, pues es que es complicado, pero una actitud más abierta hacia el divorcio, contraen un matrimonio con menos compromiso, sin creer en la idea de un matrimonio para toda la vida, con menor dificultad en acudir al divorcio, se han enfrentado a malos modelos de relaciones interpersonales en su casa, tienen menos confianza en su relación, ¿no? Incluso también ellos han vivido muchas mayores conflictividades en sus hogares, ¿no? Muchas mayores conflictividades. Y es curioso que a veces reproducimos lo que odiamos. Lo reproducimos porque, en el fondo, el haber vivido todo eso hace que tú tengas menos capacidad de autodominio. Tú has visto que tus padres han tenido menos autodominio, menos autocontrol, y entonces pues tú también acabas padeciendo eso que tú
has padecido, ¿eh? O sea, repitiendo, reproduciendo lo que has padecido. Algunos descendientes de familias divorciadas se casan tempranamente para escapar del conflicto familiar, especialmente para evitar vivir con la nueva pareja del padre o de la madre. Dice, mira, yo me voy de casa y me voy y me independizo, pues, bien sea cohabitando, bien sea casándome antes de tiempo, lo cual me hace mucho más candidato, claro, me hace un candidato pues para que también yo pueda meter fácilmente la pata, ¿no? O sea, es decir, que los hijos, o sea, que es un dato muy duro es un dato durísimo, que incluso estadísticamente, como he dicho, tiene este nombre, la transmisión intergeneracional del divorcio. Es mucho más fácil divorciarse siendo hijos de divorcios. Aparte de que quien se divorcia, después en sus segundas nupcias o terceras nupcias, también se divorcia más. Es decir, este es otro tema, ¿no? Porque claro, la sabiduría lógica diría, hombre, no, el que ha tenido una experiencia de fracaso matrimonial, para la segunda vez, para el segundo matrimonio, ya irá mucho más seguro, ya ha adquirido la experiencia, y entonces en el segundo matrimonio tendrá ya, o sea, seguro que ya no mete la pata, porque ya tuvo experiencia en la primera, y en la segunda seguro que tendrá más éxito que la primera. Bueno, pues justamente lo contrario. Justamente lo contrario. La probabilidad del divorcio en las segundas nupcias es sustancialmente mayor que en las primeras. La evidencia inglesa demuestra que los que se casan por segunda vez o más tienen el doble de probabilidades de terminar en un divorcio que los que se casan por primera. Ahora no estoy hablando de los hijos de los divorciados, sino de los propios divorciados. Se casan por segunda vez y se divorcian el doble que en la primera. Y en la tercera, estos son datos que están, datos tabúes, o sea, que son cosas que no se dicen y están perfectamente estudiadas, ¿no? Pero son de esas cosas, esa especie de vergüenzas de nuestra sociedad liberal que tiene que tapar las cosas como sea, a taparla, ¿no? Para que no se vea. Para que no se vea, es una de las grandes mentiras, ¿no? La mentira de que, bueno, pues estos principios liberales nos pueden permitir una especie de supuesta felicidad. Y para poder mentir a gusto, lo que se hace es tapar las consecuencias, no decir a dónde nos están conduciendo estos principios. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Programa Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla. Continuamos en esta edición del Catecismo con el punto 2385. ¿Qué consecuencias, ¿no?, traumáticas tiene el divorcio en nuestra sociedad? Un dato importante para reseñar. Tenemos hoy en día datos para poder decir que la legislación del divorcio crea el divorcio. O sea, uno puede decir, pero hombre, ¿eso cómo es eso, no? Si, oye, se divorcia el que quiere. Se divorcia el que quiere. Como el otro día me dijeron a mí en un debate, estuve en un debate sobre el tema del aborto en una televisión, y entonces me dice, no, pues alguien que estaba en el debate me dice, oiga, aquí no se le obliga a nadie a abortar, aborta el que quiere. Sí, y le dije yo, sí, ¿y al niño se le pide permiso? ¿O el niño se le impone el aborto? Bueno, pues cambiando el tema, pero aquí uno de los argumentos principales que se ha dicho es el siguiente, vamos a ver, es que la legislación divorcista es necesaria porque es tutelar, dar un marco a una realidad, ¿no? O sea, no se puede, un Estado tiene que dar marco a una realidad. Entonces, bueno, pues en el año 1981, en vísperas de la introducción de la ley del divorcio en España, el que entonces era ministro de Justicia en España, Francisco Fernández Ordóñez, pues él afirmó sin titubeos que había 500.000 parejas, 500.000 de parejas que estaban esperando la ley del divorcio como agua de mayo, dijo él esa famosa frase, como agua de mayo, para formalizar una ruptura que ya estaba producida en sus familias. Tenían que formalizarla, ¿no? Bueno, y cometió un pequeño error de cálculo, porque el número total de parejas que solicitó el divorcio en los 2 años siguientes a la aprobación de la ley, no llegó ni al 7% de sus pronósticos. Tú fíjate bien, o sea, que es que él hablaba de una supuesta necesidad y demanda social que luego no existía por ningún lado, ¿no?
Y algo parecido pasó con el tema de la interrupción del embarazo, que se nos habló de que había que dar un marco legal. Se dijo literalmente a los 300.000 abortos anuales clandestinos que se calculaban que tenían lugar en España, y sin embargo al año siguiente de la despenalización se registraron 467 abortos legales en España. Decían que había 300.000 clandestinos. 300.000, Se dijo esa frase que está en los periódicos. Y cuando se legalizó hubo 467 el primer año. Eso sí, a partir de ahí, pues tanto el divorcio como el aborto fueron creciendo en España hasta fijaros, de esos 467 abortos del primer año se han llegado a los 112.000 del año pasado, ¿no? Y esas pocas parejas, ¿no?, que accedieron además que se supone que estaban esperando, que estaban rotas desde siempre y que habría una cola tremenda para legalizar su situación, ¿no? Bueno, pues el caso es que ahí había poquísimas y ahora hemos llegado, pues el año 2006, a 144.000 divorcios en España, ¿no? O sea, paradojas de la vida, Aquellos datos que se ofrecieron a la opinión pública como estimaciones de una realidad falseada acabaron siendo vaticinios de la degradación moral que estaba por llegar, ¿no? Lo cual demuestra que las políticas familiares no se limitan a dar un marco legal a las realidades sociales con las que se encuentran, sino que las generan activamente. O sea, es así, las políticas familiares generan la realidad, no le están dando un marco legal, ¿no? Es así, ¿no? Y de la misma manera, acordaros también que cuando aquí se habló de la introducción del matrimonio homosexual en España, pues la vicepresidenta del gobierno habló, con toda tranquilidad en una rueda de prensa después de un Consejo de Ministros, de que había que dar un marco legal para los 4 millones de homosexuales que existen en España. Y dice, bueno, 4 millones, pero vamos a ver, ¿de dónde salen esos datos? Es decir, es muy frecuente que se recurra a manipular los datos, a manipularlos como una fórmula de sentirse justificado socialmente para poder hacer una determinada política, cuando es la propia ideología la que ha llevado a falsear los datos. Es curioso eso, ¿no? Y además, ¿qué tipo de política familiar tenemos, ¿no?, cuando por una parte se facilita el divorcio de manera que el matrimonio se devalúa en la práctica a mera condición de pareja de hecho, porque es así, o sea, es decir, con ese tipo de divorcio express que existe en España, pues el matrimonio en el fondo es una pareja de hecho, y por otra parte se eleva a la categoría de matrimonio uniones como a las de una pareja homosexual que son una pareja de hecho. O sea, a la pareja de esa de hecho tú le elevas a matrimonio y al matrimonio le desciendes a la pareja de hecho, ¿no? Estamos ante una especie de política de la pisonadora, donde se iguala todo, pero por abajo, no por encima. Todo queda igualado, ¿no? Bueno, pues este es otro punto de reflexión, Es decir, las legislaciones crean la fragilidad del matrimonio, la provocan, le hacen más vulnerable. Esto es importantísimo. Podemos decir hoy que el divorcio es una losa, es una de las cosas que más hace sufrir, que más sufrimientos genera. Es decir, que se constata que el bienestar ha sido verdaderamente de las sociedades occidentales, que se supone que nunca hemos tenido tantos medios económicos pues para poder vivir bien, ¿verdad? Bueno, pues fíjate tú por dónde, que estamos en un momento en el que la abundancia económica que ha podido tener, ¿no?, pues el final del siglo XX y el comienzo del XXI se ha visto totalmente condicionada por los sufrimientos de la ruptura de la familia. Y además, digamos que ha surgido una cultura que es una especie de, terapia de la autoestima, ¿no? Que aquí lo importante es, vamos a ver si nos intentamos sentirnos a gusto con nosotros mismos, ¿no? Es el movimiento liberal que entiende la felicidad como sentirme a gusto conmigo mismo, ¿no? Terapia de autoestima. Y con estos nuevos valores, el divorcio pues deja de ser la salida a una situación insostenible, que eso siempre lo ha afirmado también la religión católica
hablando de que la separación pues puede ser la salida a una situación insostenible, pero claro, el divorcio es otra cosa, deja de ser la salida a una situación insostenible para convertirse en la respuesta inmediata a la insatisfacción. Me siento insatisfecho, no me siento a gusto conmigo mismo, ¿no? La idea de que deben hacerse todos los esfuerzos posibles por el bien de los hijos es sustituida por la contraria. Por el bien de los hijos es mejor divorciarse. Fíjate tú, ¿cómo se puede uno engañar a sí mismo diciendo eso? En los últimos 30 años, pues, en estos países occidentales donde se ha introducido el divorcio, se ha intentado explicar a los niños por qué se divorcian sus padres. Los niños tienen que entender que el amor es algo que viene y se va, y hay que explicárselo tú. Mira qué gracia. Es que mira, el amor de papá y mamá viene y se va, ¿no? Tú tienes que entenderlo, ¿no? Y muchos psicólogos y pedagogos han fomentado películas, literatura infantil, series televisivas, en las que se han invertido las viejas reglas, ¿no?, morales. Los padres ya no son los que imponen las normas, sino los que las rompen. Fíjate tú. O sea, un niño tiene que ver que sus padres son los que rompen las normas, ¿no? Los padres no son aquellos de quienes cabe esperar soluciones, sino problemas. Pues, claro, un niño dirá, ¿yo para qué tengo padres? Para que me causen problemas. Y en este panorama, los adultos ya no son presentados como un punto de referencia y apoyo, sino como los sujetos a los que los niños tienen que comprender y ayudar. Es que hay que ayudarle a papá y a mamá, porque fíjate qué problemas tienen, tienes que comprenderles, o sea, es terrorífico como acudimos a los niños, queriendo en ellos que sean una especie de colchón afectivo para que me ayuden, porque el matrimonio nos va mal, y entonces estamos acudiendo a ellos pidiéndoles una ayuda que les está asfixiando, ¿no? Y estas llamadas a que los niños se comporten como adultos, en el fondo solo sirven para tranquilizar y justificar, ¿no?, nuestra conciencia indebidamente. Los niños no tendrían por qué estar ellos aliviando a los padres que tienen problemas. Como ocurre con frecuencia, pues tras estas experiencias liberales, ¿no?, que hacen tanto daño, en algunos lugares, claro, no entre nosotros, que nosotros todavía tenemos que, yo diría, llevarnos muchos cachetes y ser muy humildes para aprender de ellos, ¿no? Pero en muchos lugares, como Estados Unidos, han ido sacando consecuencias de su experiencia liberal, ¿no? Y en muchos estados, pues han comenzado a rechazarse el divorcio sin causa. El divorcio sin causa, ¿no?, que es lo que se ha introducido en España con el divorcio exprés, ¿no? No hace falta ni causa para divorciarse, ¿no? Y hay muchos estados, pues en especial pues en Maryland, en Minnesota, en Mississippi, en Michigan, etcétera, en Oregón, en los que se ha introducido el debate sobre cómo hay que incluso obligar a cursillos prematrimoniales y pedir un tipo de matrimonio más estable. Incluso, fijaros, se introdujo hace unos años en Luisiana, uno de los estados de Estados Unidos, se introdujo un nuevo modelo de matrimonio llamado matrimonio alianza. Y esto lleva unos años, creo que son ya unos 8 o 10 años allí en Luisiana, ¿no?, que consiste en que uno puede elegir entre el matrimonio estándar con facilidad para divorciarse o un modelo superior que se llama matrimonio alianza. ¿Quiere usted elegir un modelo de matrimonio en el que usted mismo se lo ponga más difícil para poder divorciarse? Con condiciones mucho más severas para divorciarse, ¿no? Es curioso, ¿no? Es curioso que después de las experiencias liberales, después se llegue a estas cosas, ¿no? Venga, en Luisiana tienes que elegir entre matrimonio, no entre matrimonio por el civil y por la iglesia, no, sino entre matrimonio estándar o matrimonio alianza, le llaman, ¿no? O sea, es decir, que es que ha hecho falta en Estados Unidos que anualmente 1 millón de niños sufran la ruptura de sus familias para empezar a tomar alguna medida. O sea, han descubierto que el divorcio no es un derecho individual, que es una losa, es una losa para la sociedad, ¿no? Por lo tanto, sería inteligente que nosotros fuésemos en este sentido, en esta dirección y no en la contraria, ¿no? Las autoridades deberían de fomentar una política de estabilidad familiar
promoviendo medidas educativas y legislativas tendentes a aumentar el sentido de la responsabilidad del matrimonio y no lo contrario, ¿no? Que es que justamente nosotros hemos emprendido el camino contrario. Bueno, fijaros bien, ¿no? Yo creo que lo que quiero decir es que hay una cultura del divorcio. Hay una cultura del divorcio, que es una losa. En el fondo, el divorcio es la expresión social de una sociedad divorciada con Dios, consigo misma. Estamos divorciados, estamos rotos interiormente. Entonces, como estamos rotos interiormente, porque hemos roto la alianza con Dios, entonces no nos aguantamos unos a otros. Pero ¿cómo nos vamos a aguantar uno a otro si no me aguanto a mí mismo? Vamos a ver. ¿Y cómo me voy a aguantar a mí mismo si no tengo la relación de alianza con Dios, que es mi Padre? O sea, la cultura del divorcio traslada al exterior, a las relaciones, ¿no?, de pareja, el drama interior. Por eso los divorciados, cuando vuelven a casarse por segundas, se divorcian más. Y cuando se casan por tercera, más. Porque están huyendo de un problema interior, que es que estamos interiormente fracturados. Y necesitamos la reconciliación, ¿no? La conversión interior. Si al final esto es un problema de conversión, estamos en lo de siempre. Si al final siempre llegamos a la misma conclusión. Bueno, pues, como veis, este punto 2385 al que hemos querido dedicarle dos días, en la exposición del catecismo, pues es que es descender a la práctica y desenmascarar el drama, desnudarlo, ¿no? Y ver, fíjate, de un árbol enfermo qué consecuencias se derivan, ¿no? Luego, qué importancia tiene la unidad, la alianza, ¿no?, la estabilidad del matrimonio. Lo dejamos aquí y damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700. ¿Días con quién hablamos? Buenos días. Buenos días, lo escuchamos, adelante. Mire, quería decirle que todo lo que dice es verdadero, ¿no? Y yo, no sé, pues estoy, pues la verdad, muy nerviosa porque entre psicólogos, en fin, lo que vengo a decir es que comparto lo que dice porque los psicólogos te dan otro consejo, ¿no? Y ya llevo mucho recorrido. Y mi hija, pues, está recibiendo estos problemas y es desde que empezó en el instituto. Bueno, soy separada, le digo, hace ya... Y lo que quiero decirle que es que alrededor de mi entorno, ¿no?, pues la verdad no tengo a nadie que me diga, pues llevas razón, por ejemplo, nada más que, pues verdad, ¿no?, te apoyo, ¿no? Es decir, hasta mi propia hija, pues no me cree porque en el estado general ya se crea más que es más verdadero separarse que no separarse. Entonces, lo que quiero decirle que mi única arma sí que tengo es rezar, pero yo ya me encuentro desesperada porque mi hija va cada día peor, es peor, y no sé qué hacer. Lo que quiero decir, hasta dónde puede llegar es rezar, porque veo que no, que es que mi hija va a peor, no va a mejor, y yo estoy nerviosa, intranquila, y no sé qué hacer ya y dónde acudir. Bueno, la verdad es que yo creo que es importante, su oración es importante, pero también creo que es importante que usted se deje ayudar y aconsejar, ¿eh? Por ejemplo, acudiendo, pues bueno, pues como siempre digo yo en este programa, ¿no?, a la diócesis, a la pastoral matrimonial, al centro de orientación familiar que tenga la diócesis, en el que exista una escuela de padres, etcétera, en la que a usted puedan darle algunos consejos de cómo sobrellevar eso, ¿no? Esa situación en la que pues, su hija pueda tener una cierta rebeldía, justificarse un poco en lo ocurrido. Usted puede tener peligros, el peligro de intentar poseerla, de intentar desahogarse. Es decir, usted tiene una serie de riesgos, fruto también de la herida que ha sufrido, que le dificultan también la comunicación con su hija. Entonces yo creo que está muy bien que usted evidentemente se apoye en el Señor y que se refugie en la oración, pero miren, no exclusivamente. El Señor quiere que usted también salga de esa oración con la conciencia de que tiene que dejarse ayudar, ¿no? Entonces acuda usted, no lo dude,
acuda usted, pues yo le he puesto el ejemplo del centro de orientación familiar que tendrá la diócesis, llame al obispado, pregunte por el centro de orientación familiar, y allí ya le derivarán pues a alguna escuela de padres, que bien sea específicamente para padres separados, o aunque no sea específicamente para padres separados, tendrá algún consejo determinado. O sea, hay que invertir tiempo y esfuerzo, ¿no?, y medios cuando hemos tenido heridas como estas, ¿no?, de rupturas familiares, en ver cómo lo hago bien con mis hijos. A ver, dentro del drama que ha ocurrido, voy a invertir lo mejor de mi tiempo en ver ahora, partiendo de la realidad en la que estamos, cómo yo intento pues afrontar bien las cosas. Le encomendamos. Adelantamos, pasa una siguiente llamada. Buenos días. Hola, buenos días. Soy Ramón de Navarra. Adelante, Ramón. Y primero voy a decir que ya les he mandado unos donativos, para empezar. Bueno. Ya le habrán llegado. Y segundo era, pues ya le he hablado otras veces de Fátima, del mensaje de Fátima, que el Papa Juan Pablo II, a saber que el mayor atentado lo tuvo un 13 de mayo. Y la bala la dejó allá en Fátima, dijo, la Virgen de Fátima me ha salvado. Y era para decirle un mensaje de Fátima que, como ya le dije antes, pues el mensaje de Fátima, la gran parte estaba en oscuridad, no se ha dado aún a relucir al mundo. Y uno de los mensajes de Fátima que le dijo a Jacinta cuando estaba ya muy mal, en la cama ya muriéndose, que sufrió mucho y murió muy joven, pues le dijo sobre esto de la carne, del pecado del sexto mandamiento. Y le dijo lo siguiente: los hombres van al infierno más por los pecados de la carne que por otros pecados contra el sexto mandamiento. Era para recordarle. De acuerdo, bueno, gracias por su llamada. La verdad es que no creo que sea justo decir que los mensajes de Fátima no sean públicos, Es decir, quien era el secreto de Fátima, Juan Pablo II, lo hizo público tras el atentado, etcétera. Los mensajes de Fátima no permanecen en secreto, sino que todos ellos son públicos. Yo sí que por ahí he visto que hay, bueno, que a veces corre por internet alguna especie de mensajes que yo creo que pecan un poco de un cierto morbo de secretismo. O sea, no, la Iglesia no juega con estas cosas, ¿no? Si la Iglesia ha dicho que las revelaciones de Fátima las hizo públicas, pues las hizo públicas. Pero bien, es cierto que el pecado contra el sexto mandamiento, el pecado de la carne, nos puede cegar mucho. No sé si quizás es el pecado más grave, porque posiblemente, por ejemplo, sea más grave el pecado de la soberbia que el pecado de la impureza. Pero es verdad que el pecado de la impureza se caracteriza por ir creando una ceguera autojustificatoria, ¿no? Entonces, cuando uno entra por el pecado de la impureza, como no sea humilde para decir, Señor, soy débil, ayúdame, y como vaya autojustificándose, es fácil derivar, ¿no?, de la impureza en la soberbia. Por eso, aunque no sea el pecado más grave el de la impureza, sin embargo, ya lo decía también Santo Tomás de Aquino, que acaba conduciendo, ¿no?, pues a una cuesta abajo. Por eso tenemos que pedirle a María, ¿no?, sé tú mi pureza, sé tú mi alegría, y pedirle a ella que nos ayude, ¿no?, a vivir el don de la castidad. Adelante, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, monseñor. Sí, le escuchamos. Soy María de Córdoba. Me ha impactado lo que está usted diciendo esta mañana referente a los divorcios que dijo Fernández Ordóñez, 300.000, y a los que en realidad luego es que esa cantidad que usted ha dicho no me he quedado con ella. Era para, si me puede decir, lo que realmente se llevaron a cabo en ese año siguiente, sí. y en lo del tema del aborto, cuántos y cuántos no. Es que, de verdad, padre, monseñor, este tema del aborto es que entre gente muy religiosa, las ves que están muy recelosas, ¿no? Y recelosas, que no llegan a verlo tan claro, que no sé si porque en fin, quizá hay una serie de motivos, pero en fin, yo le agradecería que me dijera estos datos, porque me interesan, porque yo, para poder defender, para poder decir la realidad. Pues mire usted, los datos son los siguientes, ¿no? Cuando el año 81 se aprobó el divorcio, se había hablado, el ministro Fernández Ordóñez había dicho que había 500.000, medio millón de matrimonios que estaban ya rotos en España y que esperaban divorciarse, ¿no? Y en los 2 años siguientes, no en uno, sino en 2,
se divorciaron 35.000, es decir, un 7%. Un 7%, ¿no? Que dice uno, pero bueno, además en 2 años, no en 1, sino en 2, ¿no? Que ya había tiempo suficiente para que todos los que llevaban sin divorcio en España no sé cuántas décadas, bueno, pues resulta que eran esos los que eran, ¿no? Los 2 años siguientes, ¿no? Con el aborto ocurrió lo mismo, ahí se hablaba de la clandestinidad, que la gente tenía que ir al extranjero a divorciarse y que los abortos se realizaban en condiciones penosas. Bueno, pues resulta que el primer año de aborto, hubo 468 abortos. 468. Ahora, desde los 468 hasta los 112.000 del año pasado, no hemos hecho más que crecer. O sea, es decir, de los 300.000 supuestos clandestinos que había, fueron 468 el primer año, ¿no? Y bueno, y hemos ido generando un problema, generándolo continuamente, ¿no? Esta es una estrategia muy frecuente, ¿no? La estrategia de la manipulación, en la cual entran en juego los medios de comunicación. Por eso es tan importante, ¿no? Pues Radio María. Y por cierto, quiero darle gracias a Dios públicamente, vamos, lo digo emocionado, darle gracias a Dios públicamente por la concesión, que sabéis que el viernes finalmente se le ha concedido a Radio María la frecuencia de Madrid, que tanto estábamos pidiendo, por la que estábamos rezando, por la que se juntaron en España 1 millón y pico de firmas. El viernes se ha producido un gran milagro, que me parece que es el milagro de David frente a Goliat, ¿no? Que sin padrino político de ningún tipo y sin untarle a nadie ni un duro y sin tener, o sea, siendo pues eso, ¿no? La onda de David, Radio María haya conseguido que la frecuencia haya sido concedida por el Gobierno de Madrid, ¿no? Entonces ya también quiero decir la importancia de los medios de comunicación, la importancia de Radio María, para decir cifras como estas que estamos diciendo ahora mismo, que son tabúes, que es que esto no se dice en ningún lado, ¿no? Y podamos proclamar pues una verdad que, aunque sea dicha con unos medios tan humildes y precarios, pues sin embargo la verdad tiene una fuerza en sí misma que es una bomba atómica, claro, ¿no? En el sentido positivo de la palabra, ¿no? La verdad nos hará libres, aunque sea dicha con un medio tan humilde y sencillo como el de Radio María. Por eso también quiero darle públicamente gracias a Dios y a todos los que han colaborado, a todos los que habéis colaborado en que esa concesión haya sido posible. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.